Buenas noches, somos Iglesia de Dios Centro Cristiano Renacer y estamos en su programa A Tu Espíritu. Hoy tenemos un invitado muy especial, a nuestro hermano y pastor Rick. Él está con nosotros como regalo del Señor que nos los trajo en este tiempo, Iglesia de Dios Centro Cristiano Renacer. Y hoy vamos a hablar un tema bien especial, recordándoles que todo lo que nosotros conversamos acá va directo a tu espíritu. Queremos que tu espíritu se alimente, que tu espíritu se llene de paz, que tú puedas conocer aún más a Dios cada día de tu vida, porque esa es la intención, ¿verdad? El poder ayudarles a ustedes conforme el Señor nos ha ayudado a nosotros. Así que el tema de hoy, hoy, amado hermano Rick, vamos a hablar acerca de la confusión. La confusión. Vamos a ver qué pasa, por qué nosotros tendemos a confundirnos a veces, qué es lo que causa muchas veces esa confusión, cómo podemos enfrentar. Para eso tenemos un experto aquí, ¿ok? Que Dios lo ha hecho experto porque a medida que nosotros vamos teniendo experiencias con el Señor y que nuestros días van transcurriendo en esta tierra, nos llenamos de sabiduría. Por eso para nosotros es un privilegio presentar a nuestro hermano que nos va a ayudar con este tema. Prestemos mucha atención. Bienvenido. Y también en lo que podemos aprender después de, o sea, cuando estamos atravesando esa confusión, porque hay que aprender de esa experiencia, ¿verdad? Claro que sí. Muy buenas noches, mi nombre es Rick West, como acaba de mencionar la pastora Aura. Es un placer, gracias por la invitación. Yo solamente quiero hacer una pausa aquí para agradecerles a ustedes, porque yo llegué aquí a esta congregación hace, medio de noviembre, o sea, 6-7 meses atrás. Y ha sido, y es una bendición para mi vida, conocerles. Ustedes me han ministrado a mí y a mi esposa cuando ella aún estuvo en vida, y quiero agradecerles a ustedes y al pastor Pedro Luis. Gracias. Y toda la familia también. Gracias, amado. Para nosotros un honor. El Señor nos trae de lo mejor que Él tiene allí en sus manos, y por eso estamos agradecidos. Así que hoy vamos a aprovechar todo este conocimiento, que es para nosotros un honor. O sea, nosotros estamos de pastor a él, pero aquí se cumple lo que el mayor sirve al menor. Bueno, eso es lo que está pasando hoy. Así que bienvenido, amado, y estamos acá para aprender hoy. ¿Okay? Bueno, muchas gracias, pastora Laura. Y quiero decirle que, para comenzar, ¿no? A veces podemos pensar, ¿confusión? ¿Que un cristiano puede estar confundido? ¿Cómo es eso? Si conocemos al Señor, somos salvados, bautizados, santificados, pentecostales, todo. ¿Y qué confusión qué? Pero hay que ser sincero. Hay momentos que pasamos de confusión. Puede ser de poca duración o puede ser de una duración larga. Y quiero decir que no es tiempo fácil. Pero en mi experiencia, puedo decirle que el Señor siempre nos enseña algo y echamos raíces, aun cuando estamos en ese proceso de confusión. Quiere decir que es uno de los procesos de mayor crecimiento. No es nada agradable. Ciertamente. La medicina no es agradable. Crecer no es agradable. y voy a decirle que, no sé, tal vez ustedes ya han vencido la confusión y nunca la toca. Amén, por Dios. Pero en mi caso, es en todas las etapas de la vida. Desde mi juventud, momentos cuando recién llamado al ministerio, a la etapa, la mitad de la vida, ya casado con hijos, y hasta hace poco también pasé de un momento de confusión. Pero vamos a empezar. ¿Y cómo salimos de esa confusión? Y como digo, la salida no es siempre igual. A veces puede ser por una hora y ya uno sale de esa confusión, pero a veces también tiene duración más larga. Le cuento, pastor, que yo me convertí al Señor a los 6 años de edad. Mis padres, mi hermana mayor y yo, todos nos convertimos en una campaña un sábado por la noche, media de noviembre del año 1955. Recuerdo muy bien. Dice, ¿qué puede saber un niño a 6 años? Poco, pero suficiente de sentir la presencia de Cristo por primera vez en mi vida, porque nosotros nunca asistimos a la iglesia, yo no sabía lo que era Dios y nada de eso, ¿verdad? Entonces, bien, comienzo a caminar con el Señor y poco después el Señor me llama al ministerio, como a los 8 años. Wow. Yo quería hacer cualquier cosa, menos predicar. Yo quería ser granero, yo quería sembrar, pero el Señor me llamó a sembrar la palabra. Bien. Pero ese llamado, ya yo aguanté para anunciarlo a los demás, mi papá y mi mamá. Pero a los 15 años, ya por fin el Señor dice, esta noche, culto la noche de domingo, vas a anunciar a la iglesia que vas a predicar. Yo temblando,
Y recuerden, en esas iglesias pequeñas, Oh. casi todos eran mis tíos, Amigos, mi familia, familia, bueno, claro. todos bien conocidos. ¿Y yo qué? Porque yo era muy, pues muy tímido, ¿verdad? Entonces, yo anuncio, ok, bien. Y bueno, sigo caminando con el Señor, pero a los 16, 17 años, tú sabes, la juventud, nunca aparté del Señor así como para meterse al mundo. Pero tampoco estuve siguiendo a Cristo de cerca. Por ejemplo, en el colegio me costaba testificar de Cristo. Nunca llevaba mi Biblia al colegio. Y llegó un momento, fue también medio de noviembre del año 1966. Ya yo estuve en el penúltimo año de high school. Estuve orando una noche antes de acostarme. Y sentí algo tan raro que pasó con mi vida. Sentí como la presencia del Señor se me ausentó. Wow. Me asusté. Hablamos de confusión. Yo estuve súper confundido esa noche. Tremendo. Yo sentí así como el Señor me había dejado. Claro, conociendo la palabra sabía que no me había dejado, pero En la la sensación, experiencia, en la exacto. experiencia. Y wow, entonces yo pasé muy confundido. Pero de ahí yo comencé a buscarle al Señor con toda la gana. De ahí comencé a llevar mi Biblia al colegio. Y en vez de almorzar, ayunaba leyendo mi Biblia en el salón de clase, que nunca hacía antes. Yo tenía una búsqueda de Dios, pero que nunca había tenido. Y eso pasó un tiempo. Madrugaba para ir al bosque, en la oscuridad, a orar. O sea, yo tenía Wow. una ansiedad. Despertó ese Despertó. Sí, ese paso de la confusión en su vida, lo que hizo fue despertar el acercarse más a Dios. Porque Por sentir de que justamente de que no sentía su presencia, pues despertó la búsqueda. la peor cosa que uno puede sentir en la vida es sentir que está apartado de Dios. Eso es horrible. Cierto, ¿Ya? Yo sé que no era verdad. correcto. Yo sé que el diablo también se mete ahí. Para Y eso es querer lo que quiero mencionar. Cuando pasamos un momento de confusión es cuando el enemigo, el diablo, aprovecha al máximo. ¿Okay? Entonces, cuidado. Pero pasó un tiempo, yo seguía en ese búsqueda, hasta que un día, y digo, bueno, ese es el folder, esa es la Biblia. Le digo que cuando caemos en confusión, yo no estoy en contra de hacer un consejo, aconsejar al pastor, bueno, en fin, pero a fin de todo, aquí está la solución. Es así. Aquí está la solución. Ese es nuestro punto desde que hemos comenzado con este programa. Por eso lo llamamos directo a tu espíritu. Porque cuando nosotros necesitamos de Dios, tenemos que conseguirlo y donde lo vamos a encontrar es en su palabra. Porque su palabra es el mismo que va a estar allí ministrando a nuestro corazón. Este es el verbo. Es Vive. así. Es así. Vive. Está Entonces, vivo. un buen día, ya había pasado, espérate, había pasado tal vez unos, noviembre, como 3 meses. Yo vivía así. Y a veces orando con mi familia, ellos sentían la presencia de Dios tan emocionalmente y yo como palo seco. ¡Wow! Y yo con ese búsqueda. Pero un buen día el Señor timbra en mi mente un versículo que no me acordaba ni dónde estaba en la Biblia. Pero sí me acuerdo que haber leído ese versículo. Entonces busca la concordancia. ¿Y dónde sale? Sale en Isaías 54 y los versos 7 y 8. Y eso caía en directo para mí, de Dios para mí. Vía directa. Y decía, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Dijo, ¿quién? ¿El pastor? Aleluya. ¿Quién dijo? El Jehová. psicólogo. ¿Quién dijo? Dijo Jehová tu Redentor. Hermano, en ese día, lo que siempre estuvo presente, porque en verdad Dios no Es fiel, es me así. había apartado, pero ya pude experimentar su presencia. Pero ¿qué es lo que yo aprendo de eso? Yo estuve medio así muy relajado en mi vida, con Él, ya sabiendo que tenía un llamado. No era buen alumno. Yo sabía que si yo trajo cualquier letra, bueno, en nuestro tiempo era A, B, C, D, las letras de ¿ok? Que yo sabía que mi padre aceptaba hasta la C. Así que usted... La D, la F no aceptaba. Entonces yo siempre apuntaba por la C. O sea, lo mínimo. Me acuerdo también en ese entonces, porque eso afecta cuando Dios nos toca y se aclara la confusión. Es correcto. Ok,
Entonces, en ese momento así ese búsqueda de Dios, también tuve una búsqueda en la parte académica. Qué tremendo es. En mi último año de, ¿cómo se llama? Senior year, ya, porque yo dije que era el penúltimo, pero fue el último. Faltaba poco para ir al seminario bíblico, prepararme, y yo un alumno así, mediocre, ¿eh? Entonces, me puse a estudiar, ¿no? A devorar los libros. Odiaba la historia, no me gustaba la historia. Y cuando, con esa experiencia, en el segundo semestre, yo tenía solo A y B. Inclusive en historia, que odiaba, saqué una A. Y el profesor paró un día a media clase y me dice, West, ¿qué te pasó? ¿Quién te cambió? Porque el semestre anterior, como él, bueno, tenía simpatía conmigo, me daba un D menos menos. Por no darme un F, me da D menos menos. Y ahora tengo un A. O sea, cuando estamos en confusión, a veces pensamos que no estamos prosperando, claro. Pero Dios está obrando a través de esa confusión para darnos el camino y para seguir adelante. Claro que sí. Podemos decir entonces que en algunos casos la confusión puede ser una prueba una prueba donde nosotros vamos a afirmar que Dios está con nosotros, porque sabe, pastor, que importante es, y usted, amado, que nos está oyendo allí, es muy importante que nosotros escuchemos de Dios. Eso es muy bueno. Claro. Como usted dijo, el pastor te puede hablar de Dios, un amigo te puede hablar de Dios, en la iglesia te pueden hablar de Dios, pero no hay nada comparable con la experiencia tu propia experiencia de que Dios está contigo. Y esa experiencia la vamos viviendo nosotros a medida de nuestras necesidades y a medida de la respuesta que Dios está trayendo a nuestra vida. O sea, es algo que nadie nos los puede quitar. Eso es algo muy, muy, muy vivido por cada uno de nosotros, esa experiencia, ese acercamiento a Dios. Y bien importante lo que usted dice, porque creo que en todos los tiempos va a haber gente que va a sentir que Dios no lo escucha. De hecho, algunas personas se me acercan, pastora, por favor, ore por mí, porque yo creo que ellos sienten que Dios nos escucha más a nosotros que a ellos mismos. Y no es verdad, Dios escucha a todo el que le busque. Tú le puedes buscar desde tu casa, desde tu corazón, tú le puedes decir, le puedes clamar y Él sí te va a estar escuchando. Solo que cuando Él quiere que nosotros tengamos un crecimiento mucho más, vamos a decir, un paso más, un escalón más, Él hace que empecemos a sentir de repente que como si no nos escuchara, como si no estuviera ahí, porque Él quiere ser buscado por cada uno de nosotros. Creo que parte siempre la respuesta a nuestras vidas de cuando sufrimos confusión es que realmente busquemos a Dios. Ese puede ser un número uno, ¿no, pastor? Claro. Que busquemos a Dios, que busquemos su palabra, que busquemos su presencia, porque Él nunca se va a apartar de nosotros. Esa es una verdad de Dios. Pero a veces, como sensación, sentimos que Él no está cerca de nosotros. Entonces, si eso estuviera pasando en tu vida, es tiempo de que tú comiences a buscarle a Él. Y buscarle a Él significa hablar con Él, clamarle a Él, declararle cómo te sientes, pedirle ayuda directamente a Él. No hay intermediarios, el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, que es nuestro Señor. Amén. Bueno, porque como el Señor me había llamado y yo estaba ahí como así, amén, ¿verdad? Claro, Él no quería un pastor mediocre, ¿eh? Entonces tuvo que esconder su rostro un tiempo y eso, porque cuando fui al seminario, claro, yo tuve que trabajar el doble que los demás, porque como no tenía ese hábito de estudiar, tenía que trabajar duro. Pero lo voy a decir que nunca apareció un C en ninguno de mis notas en el seminario, 5 años de ministerio y luego en la maestría tampoco. No soy un estudiante profesional, pero el Señor me guió en ese momento usando la confusión. Me permitió ser confundido para ayudarme. Crecer, ¿sí? claro, y eso quiero enfatizar. Bueno, pasando más allá, después de 3 años pastorado, Dios también llamó a Clare, a mí, a un ministerio en América Latina, al Perú en este caso. Entonces despedimos la iglesia en el año 75, fuimos al Perú y claro, sabíamos antes de ir que no era fácil conseguir visa religiosa en el Perú. Era porque en ese tiempo el dictador, porque fue literalmente un militar dictador, fue muy pro Unión Soviética, muy anti-yankee, y bueno, y estaba un poco contra la iglesia, y sabíamos que era un desafío. Pero bueno, fuimos, hicimos todo, bueno, larga historia. Pero después de 1 año y medio aproximadamente,
Pasamos un año en Costa Rica primero bregando con el español, que todavía, bueno, ese idioma es celestial, porque toma toda una eternidad para aprenderla, ¿no? Entonces, seguimos bregando con el español. Pero ve lo bien que él habla el español, pero es un americano, yankee, como de americano, y lo lindo que es el Señor de verdad nos enseña de muchísimas maneras, pero Él escoge y entonces unos vienen, otros van, Él escoge de diferentes lugares para moverlos para acá y sacó muchísimos misioneros en parte de la historia. Suramérica fue evangelizada por los misioneros estadounidenses, americanos, así que le damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y lo que doy gracias a Dios ahora, que los latinos son misioneros, llegan a los lugares más difíciles del mundo. Cierto. Y eso me bendice muchísimo. Lugares donde un americano no puede llegar, o si llega, no pega, pero ellos sí, están. Entonces, todo ese sembrío sigue dando resultados, por lo cual damos gracias. Pero bueno, regresando al tema. Después de estar en el Perú año y medio, habíamos extendido la visa turística. Bueno, seguramente algunos de los hermanos hispanos aquí en Estados Unidos saben lo que estoy pensando, ¿no? Agotamos todos los recursos para renovar y por fin el Perú dice, bueno, visa turística, año y medio, con renovaciones. Hay mucha belleza en el Perú, pero año y medio, turista, ya esa es su última. Yo caí en confusión. Mi llamado a Dios, nuestro llamado a Dios, fue tan claro, tan real y comprobado. Y estamos ahí. Ya habíamos estudiado español. Si hablo mal es porque los peruanos no me enseñaron bien, así que ya he hecho la culpa a ellos. Entonces, yo me acuerdo un día doblándome rodilla en mi sala diciendo y clamando al Señor, pero ¿por qué es eso? Yo estuve confundido. El llamado. Y pasado mañana yo tengo que salir a abandonar este país. Señor, yo no tengo otro llamado. Yo no tengo llamado para ningún otro lugar. No me llamaba la atención volver a Estados Unidos a pagar una iglesia de Andrew. No, eso no me nací. Y el Señor ese día me dirige a un versículo que ustedes usaron, creo que fue la semana pasada. Isaías 41:10, cuando el Señor me habló tan directamente de su palabra, a ese punto de confusión. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. Esa palabra desmayar, en inglés, dice, no seas confundido. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Qué bello, Señor. ¡Wow! ¡Qué alivio! Mi confusión se fue. Y dice, ¿pero qué cambió? ¿Le dio la visa? No. Pero cambió el estado de ánimo. Pero ya yo no estuve confundido. Yo confié que el Señor en alguna manera nos iba a dar ministerio en Perú, aunque en el momento tuvimos que volver. Bueno, 2 días después salimos. Pero el último día en el Perú, el último día, ya había vendido las cosas. Yo quería llevar a los niños, Dina, que usted conoce, que tenía 5 años, y Jeff, que tenía 3, 6 y 4. Quiero llevarlos al parque zoológico y disfrutar el último día en Lima y adiós. Y una misionera anciana que trabajaba en nuestra misión, soltera, me dice, ella estuvo en Lima, no vivía en Lima, estuvo en Lima, bregando igual con la visa para renovar su visa religiosa y dice, no puedes acompañarme a migraciones. Yo quería hacer cualquier otra cosa menos eso. Yo había pasado filas de migraciones hasta cansancio. Pero ¿cómo decir una señorita de 65 años más o menos? Que no, digo, no, hermana Irene, vámonos. Bueno, fui. Cuando llegué, el Señor nos puso en gracia y dio la visa a ella, así. Y ella como le miró, como no creía. Y él dice, no, cuando yo firmo es porque aquí está su carnet, ya tiene su residencia. Y el Señor dice, hace recordar que tú también tienes ahí una aplicación año y medio. Y digo, mire Señor, gracias, muchas gracias. Pero también en nuestros archivos también hay una solicitud mía que está ahí año y medio. Y va y lo saca. Y claro, era tarde porque el día siguiente salimos. Pero yo ya tenía la oportunidad de volver en enero, no voy a decir, para una conferencia. Y entonces él dice, cuando tú regreses en enero, tu visa va a estar lista. Regresé el 6 de enero, ingresé en Día de Reyes y me dio la visa. Oh, es que esto es lo que Dios hace. ¿Y por qué estuvimos allá en nuestro país? Tuvimos que abandonar el país como 8 meses. Pero en ese tiempo nació Esteban.
Entonces, él dice, made in Perú, pero nacido en Estados Unidos. Ciertamente. Y así que, bueno, el Señor sabe lo que hace. Y bueno, ahí continuamos casi 20 años en el Perú, ¿no? En nuestro tiempo. Entonces, ese verso, Isaías 41:10, es lo que me aclaró la confusión. A pesar de que yo no tenía la respuesta en ese día, pero ya tenía paz que el Señor. Ya la tenía en su corazón de parte de Dios. Es lo que Dios hace. Y queridos hermanos, a veces, hermana Laura, nosotros a veces también caemos en confusión porque tenemos un concepto de un Dios chiquitito. Sí. A veces no pensamos en la grandeza de Dios. Hermano, cuando tú te caes en confusión, y te pasa casi a todos, bueno, salvo que tú seas demasiado santo y no le pasa, ¿no? Pero a veces tenemos un concepto muy limitado de nuestro Dios. Claro, en un sentido humano, nunca vamos a comprender toda la totalidad de Dios, porque es Dios. Este cerebrito no alcanza a conocer toda esa grandeza del Señor. Estando en el Perú, en los Andes, y una situación un poco confusa, que no salía como yo quería, y el Dios me hizo recordar de su grandeza. En Isaías nuevamente, Dios me habla mucho de Isaías. Bueno. Así Isaías 40:12 y también el versículo, porque dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Y con tres dedos, juntó el polvo de la tierra y pesó los montes en la balanza con pesas de collados. Wow. En ese versículo puedes pensar quién es Dios. Exacto. Nos hace un ejercicio allí en nuestra mente para recordar o poder observar la grandeza del Señor. Dice, he aquí que las naciones son como la gota de agua que cae de cubo, como menudo polvo en la balanza les son estimadas. Cuando uno se pone a pensar el Dios que nosotros tenemos, y en ese momento de confusión busca tu Dios y la grandeza, tu Dios, y tu confusión se va. Es así. Así que, gracias a Dios. Bueno, vamos, yo tengo todos los marcadores aquí para no gastar el tiempo de ustedes buscando mis textos, pero bueno, vamos aquí también uno que ya habíamos venido a Estados Unidos, ya después del Perú fuimos a Costa Rica por 7 años, serví como director de área a toda América Latina en nuestra organización. Entonces, que no es la Iglesia de Dios, pero amo la Iglesia de Dios y por eso soy parte, pero en otra organización. Entonces, pero ya nos tocó mover la base, o sea, mi oficina, mi equipo, los que trabajan conmigo, de Costa Rica a Miami. Bueno, por Lauderdale, son de Miami, ok. Bien. Parecía algo sencillo. Un americano vuelve a su tierra después de muchos años en el extranjero. Fácil. El cambio se debe a tener más accesibles los países desde Guinea Ecuatorial, África, España, Argentina y todo. Era más fácil movernos por eso el cambio. Pero el sueldo de misionero no es mucho. El costo de vida allá en el sur de Florida es altísimo. Las viviendas, la gasolina, la comida, todo es más caro. Y yo entré en una confusión. Estuve ya recién desempacando nuestras cosas, puedo decir, ¿no? Me acuerdo bien que estuvimos desempacando y viene un huracán. Así que tuvimos que salir. Bueno, pero yo estuve muy confuso. Porque yo, Señor, aquí está mi presupuesto. Y a ver esto. ¿Cómo? Y yo estuve muy confundido. Pero el Señor me da la respuesta. Y hermano, cuando el Señor te da una palabra, cuando Él le da una palabra, escríbela. Marquen la Biblia. Sí. Bueno, algunas personas no quieren escribir en la Biblia. Yo sí. Yo también. Y pongo ahí la fecha que el Señor me dio esa palabra. Y para este estudio de esta noche, yo estuve ahí viendo alguna de esas, ¿no? Es así. Y también yo lo hago así. Y lo pego en mi oficina donde lo puedo. Entonces yo tengo esto pegado en mi oficina desde el 30 de septiembre de 2004. ¿Por qué? Porque con toda esa confusión que yo tuve, ¿cómo voy a pagar eso? ¿Y cómo? Y con un ingreso muy limitado. El Señor me dio esa palabra, Josué 1:9, que usted lo conoce muy bien. Mira que te mando y que te esfuerces
y que seas valiente, y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermana, no es que ingresó una cuenta enorme a mi cuenta ese día, no. Pero yo desde ese día en adelante tenía seguro que el Señor se encargaba de lo que yo no podía. Eso es así. Y ha sido fiel hasta el día de hoy. Tuve que pasar por una gasolinera para llenar el tanque hoy, por eso llegué un poco tarde, pero el Señor ha provisto para llenar ese tanque. Y así vivimos, por fe, ¿verdad? Así es, por fe. Pero cuando el Señor da, hay que guardarlas. Hay que guardarlas. Para recordarlas en los próximos momentos. Claro, porque sí, como usted decía, la confusión va a querer visitarte en todas las etapas de tu vida. Pero lo importante es que cuando nosotros recordamos quién es el Dios al cual nosotros le creemos, quién es el Dios que nos ha enseñado sus maravillas, que las hemos palpado, y quizás de todas sus promesas, nosotros tenemos 100, 50, 20, de acuerdo a la edad a que usted tenga y la búsqueda que tenga con el Señor, las experiencias. Pero la que ya usted tiene, la tiene. Amén. Nadie se la va a poder quitar. Y no permite que el diablo le rescate eso. No permita, es correcto. Porque por eso el Señor manda, ¿se acuerda? Que el Señor mandó a que se colocaran los versículos, su palabra, en los dinteles, en todas partes, colócalo, porque es necesario que nuestra mente se esté refrescando siempre con esa verdad del Señor. Así es. Es muy, pero muy importante. Los grandes hombres en la palabra del Señor lograron ganar grandes victorias en momentos Mujeres de confusión, también. y mujeres también, en momentos de confusión, recordando lo que Dios había hecho por ustedes, por ellos en ese momento. Y yo les quiero decir que cada vez que viene un momento a nuestras vidas, todo el que, en este caso los que estamos en otros países que no son los nuestros, pero aunque usted esté en el propio país donde nació, el Dios al cual le servimos sigue siendo poderoso y maravilloso para ayudarnos, para sustentarnos y para tenernos siempre bajo su cuidado, como el que habita el abrigo del Altísimo. Amén. Morar ahí siempre bajo Así es. el Omnipotente, ¿verdad? Pero algunos dicen, pero Rick, ese fue cuando tú eras joven, cuando recién en el ministerio, que 2004, que ya pasó hace 16 años. ¿Qué hay de ahora? Pero ¿qué hay de ahora? Mire, solo hace un par de años, y todavía, porque yo recién estoy retirado, digamos, del cargo de misionero. Sí, No se retira nunca del ministerio, es correcto. pero del cargo, o sea, porque ya llegué, o sea, sentí que ya era el tiempo del Señor y bueno, estoy retirado. Pero sigo ministrando, ¿verdad? Amén. Pero hace un par de años que todavía estuve, bueno, trabajando con varios países, pero uno de ellos fue Cuba. Y bueno, eso no sucede en la Iglesia de Dios, entonces no vaya a pensar que estoy hablando de la Iglesia de Dios, ¿eh? Estoy hablando de la iglesia que yo pertenezco actualmente. No es la Iglesia de Dios, porque en la Iglesia de Dios no hay divisiones, me imagino, ¿no? Nada que ver. No hay, claro que no. Pero en mi organización sí, a veces sucede. Y bueno, yo había pedido 15 días, ¿no? De vacaciones. Entonces avisé a todos mis jefes y todos los hermanos con quien yo estuve trabajando de que del 1 de agosto hasta el 15 iba a estar offline, o sea, el bendito aparato apagado, la computadora apagado, porque yo trato de practicar un ayuno electrónico por 15 días. No es fácil el mundo que vivimos. Ciertamente. Pero para mí era necesario. Con el trajín y la presión del ministerio, sentí que tenía que apartarme y lo hacía. Entonces, hablando de eso, sí tengo que pagarlo, disculpen. Así que ok, pero en esos 15 días no vi ningún correo, bueno, yo no tengo Facebook, pero mi esposa tiene Facebook, bueno, en fin, no vi nada de eso. Mis hijos medio se molestaron porque dicen, papá, ¿y qué? Bueno, tu mamá tiene su aparato, pero yo no daba el teléfono de mi esposa a ninguna gente con quien yo trabajaba, para no molestar a ella. Entonces, digo, bueno, hijos, contáctense con su mamá y van a saber que estamos en vida, ¿verdad? Ok, está bien, maravilla, porque yo me meto a leer más, meterme más en la palabra, en oración y relajarme, porque en verdad esos medios electrónicos son buenos, pero entretienen mucho. Claro. Mucho. Esa es la y eso siempre me ayuda en mi vida espiritual, tener ese ayuno electrónico. Sí. Ok. Claro, yo con Clara siempre salimos, ¿no? Salimos fuera de la zona por una semana, comiendo en restaurantes internacionales, porque eso es lo que disfrutamos. Y
y también una semana en casa. Lo más difícil es no activar su teléfono cuando uno está en casa. Sí. Pero logré. Más bien hice todas las cosas que Clarissa quería que yo hacía en todo el año, tenía que hacerlo en esa semana, ¿verdad? Así que, y me gusta. Bueno, pero el día 16 que yo prendo mi computadora, ¡pum! Vienen los correos, pero algunos bien. Y no había leído todo cuando la junta con quien yo trabajé me llaman y me dice, estamos en sesión en Skype, nos puede unir. Ellos sabían que ese día iba a aprender mi teléfono. Y se había provocado una división grande en Cuba. Wow. Que la obra tan bonita y tan floreciente y una división inmensa. Y yo estuve muy frustrado, enojado, quería volar cabezas, mil cosas. Pero un momento de tranquilidad, el Señor me da esta promesa de Isaías 26, 3 y 4. Cuando Él dice, hablando del Señor, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Yo estuve pensando hasta en mi propio trabajo. Digo, a lo mejor la misión me va a retirar antes del tiempo. O sea, porque el diablo te me aprovecha ese momento para lanzar dardos. Para lanzar. Y todo ese, llegué bien descansado y ahora estoy demasiado preocupado. ¿Qué estamos hablando? Confusión. Estoy muy confundido, pero súper confundido. Súper confundido. Pero cuando leo esta palabra, porque yo estaba diciendo, Señor, y esto va a pasar, y esto va a pasar, y eso va a pasar. ¿Sabes lo que me dice? Paz. Él me dice, eso no me preocupa a mí. Toda la preocupación que yo tuve, el Señor dice, yo creí que me iba, ¿cómo se llama? Me iba a dar algo así de consuelo. Dice, Rick, todo lo que tú estás preocupado, yo no estoy preocupado. Porque todo lo que estás pensando en ti, estás pensando en tu trabajo, tu reputación, estás pensando en... Eso para mí no vale. Lo que vale soy yo. Y yo tengo que humillarme, como en tierra. Es decir, alabado sea el Señor. Si yo estoy aquí, se me quitan, no me quitan. Si me critican, no me critican. Eso de menos. Que tu nombre sea alabado. Aleluya, gloria a Dios. El Dios me dio paz, esa confusión ese día. No me votaron tampoco. Porque su voluntad es la que se hace, pero así que, es perfecto. Así que, pero tú sabes, humanamente pensamos 1020 cosas. Claro. La gente que ha perdido su trabajo en ese tiempo está pensando, ¿de dónde está Dios? Estamos confundidos. Dios te está enseñando en ese tiempo, estás echando raíces, mantenerte humillado ante el Señor. Porque el Señor, a la verdad, si tú entras en una pobreza, no se preocupa Él, lo que Él preocupa a Él es Él. Si tú te enfocas en Él, tú serás prosperado. Amén, claro que sí. Así que ya termino con esto. Porque dice, bueno, eso fue también hace 3 años. ¿Y qué ahora? Año 2020. Como usted sabe, ayer hace 4 meses, mi esposa falleció. Yo estuve ahí con ella, mis 2 hijas, en el lugar de cuidados paliativos, o sea, hospice. Las enfermeras venían de cuando en cuando y otras cosas, siempre revisaban los pies. Y nos decían, Señor, ya por el color de los pies, sabemos que el tiempo de Clara ya llegó. Estuvo aún respirando, apenas. Estuvo aún, no se escuchaba. Era así, entre consciente y semiconsciente. Respondía. El látigo del corazón ya tuvo un 40. Mucho más lento. Y yo miro a esos pies. Y mirando a esos pies, yo dije, viene la palabra de Dios, Isaías 52:7, cuando dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegría. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de que traen alegres noticias, de que anuncian la paz y del que trae nuevas el bien, del publica salvación, del que dice Sión.
viene esa palabra en ese momento, mirando a los pies ya morados, ya hinchados. Para mí esos pies no tenían nada de agradable. Yo sabía que eran señales de muerte. Hablo de confusión, bien confundido, bien confundido. Pero en eso, y medio reclamando al Señor, pero Señor, ¿cómo? Si me das esa palabra, cuán hermosos son pies. Señor, yo no veo la belleza en esos pies. ¿Qué significa la muerte? Y el Señor me dice suavemente al oído del corazón. Yo no te digo, Rick, que son hermosos en tu vista. Son hermosos en mi vista. Y al momento, trae memoria de cuando andamos en los Andes en Perú. Los pastores descalzos, sus pies caminando a todo terreno, 4x4. Sí, señor. Y a mirar los pies de ellos, con polvo, con tierra, esos pies que eran más duros que la planta de mi zapato y aguantaba todo. Pero yo me acuerdo de ver esos pies, pensando en este versículo, que eran pies hermosos. Así es. Hermosos, porque caminaban largos caminos, no voy a decir millas, porque allá no se mide por millas, ni kilómetros, ni varas, ni nada de eso, son esos caminos, ¿verdad? ¿Para qué? Para llevar las buenas nuevas de salvación. Y esos pies de esos pastores y pastoras, para mí siempre eran hermosos. Entonces, el Señor también me hizo pensar en esta noche. Dice, Rick, esos pies de Clara que tú ves, yo veo esos pies cuando ella dejó su butaca en la iglesia y corrió a doblarse porque era muy reacia contra Dios y entregó su vida al Señor. Esos son los pies que yo veo. Son los pies que le llevó a Clara al altar el día que te casaste. Son los pies que cargaba nuestros 4 hijos, que son los pies que iba al Perú. Y aunque ella en aquel tiempo sufría el corazón y ir a los Andes no era fácil, pero lo hacía, aunque un par de veces casi le cuesta la vida. Que caminaba al mercado para recoger el pan diario para traer a la casa. Esos pies que caminaba aquí en Estados Unidos también, visitando las iglesias y compartiendo lo que Dios hace, no solamente en Perú, pero en 20 países de América Latina donde ministramos. Y esa noche, justo antes que ella parte, tenía que dar gracias al Señor, porque en verdad esos pies tan hinchados y tan morados, yo vi una hermosura que nunca había visto en mi vida. Y poco después, no puedo decirte el último respiro porque era tan suave que no sentimos el último. Su pulso era tan suave que no podemos precisar exactamente cuándo fue el último latigo del corazón. Pero llega la enfermera para confirmar. El recinto se llenó con la presencia de Dios. Qué bello, Señor. De tal forma que mis 2 hijas y yo, bueno, nos dieron, ustedes tienen todo el tiempo que quieren. Y nos quedamos 1:30, porque el recinto se llenó con la presencia de Dios. Sentimos que tuvimos un pie en el cielo. Y yo pude ver a Clara brincando en el cielo, ya con pies y un cuerpo renovado. Amén. Y gloria sea al Señor, esa confusión de esa noche, que fue solamente 4 meses, ayer hace 4 meses. Dios sigue siendo fiel en el momento de la confusión y nos enseña a través de la confusión. Muchas gracias, hermano. Gracias a usted, amado. Verdaderamente una enseñanza hermosa. Fue rápido, pero precisa, concisa, con tanto que aprender. Y bueno, la invitación, amado, es que y vamos a orar en esta noche. Si en tu vida, en este momento, estás sintiendo confusión en algún área de tu vida, por alguna circunstancia que estés pasando, queremos decirte, recordarte con todos estos testimonios y esta palabra que el Señor nos ha traído, es que Él sigue estando presente, que Dios nunca te va a dejar, Él está allí. Solamente tú debes acercarte más a Él. Agarra este tiempo para que te acerques más a Él. Que la confusión simplemente se
se da en nuestras vidas cuando las cosas no salen como nosotros la esperamos. Pero cuando Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, es como le decía al pastor Rick, espérate, tú estás viendo con los ojos que no es, debes ver con mis ojos. Ajá. Cuando aprendemos a ver con sus ojos, la confusión va a desaparecer de nuestras vidas, porque la palabra de Dios se va a hacer nuestra fuente, se va a hacer nuestro fundamento. Y va a ser algo real. Y te invitamos a que lo puedas anotar, que lo recuerdes siempre. Cada palabra que Dios te enseñe en medio de la circunstancia que estés pasando, es bien importante que lo anotes, para que un día que te invite alguien o que encuentres a alguien en el camino, puedas testificar como lo hizo en esta noche nuestro amado hermano Rick. Vamos a orar, amado, para darle gracias al Señor. Pero antes queremos agradecer a María Laura también, que siempre está atrás de la máquina, Sí, siempre está Señor. atrás de la cámara, ayudando a nosotros. Bueno, usted no, pero yo más viejito que no sabemos nada, que no sé nada de la tecnología. Gracias. Gracias, sí, María Laura. Entonces, pues vamos a orar, vamos a poner nuestra vida en manos del Señor. Te invitamos a que estás allí, que tú puedas colocar en esta noche tu vida en las manos del Señor, y que si hay alguna confusión sea disipada por su presencia. Sí. Vamos a darle el honor a nuestro hermano que nos dirija en esta oración, para que el Señor pueda bendecir este tiempo en tu vida. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Sí, Señor. a todos los que están escuchando ahora o después, todos pasamos confusión. Ayúdanos, Señor, a escucharte durante la confusión. Sí, Señor. La confusión trae desánimo, trae depresión. Pero en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche, los que están pasando un momento muy confuso en su vida, que están pasando por un tiempo también de estrés, que están pasando por esa dificultad, por la pandemia que estamos pasando, Señor, atamos a todo espíritu de maligno en esta noche mediante la preciosa palabra de Dios, Sí, Señor. y que sean no solamente salvados y sanados, pero que también pueden arraigarse en la palabra de Dios, el verbo, Sí, Señor. y van a aprender de ese tiempo de confusión, de ese tiempo de depresión, Sí, en Señor. el nombre de Cristo Jesús. Amén. Empezamos. Amén. Bye. Hasta el próximo programa.